quiero terminar pensando en otra cosa, hermanos. ¿Quiénes deben enseñar? Esto nos va a ayudar a entender que todos debemos esforzarnos por conocer las doctrinas, conocer las verdades de Dios. Hemos leído: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Dice de los ancianos en el capítulo 2 que deben ser aptos para enseñar, de manera que los ancianos deben poder enseñar. Ellos deben enseñar la palabra de Dios. Me llama la atención que en Tito, y esto nos va a enseñar, hermanos, lo importante de conocer, de en verdad aprender la razón por qué de las doctrinas. Fíjese en Tito que él dice en cuanto a los ancianos que deben ser retenedores de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades. Un contumaz es un peleón, uno difícil. Pero ¿cómo se convence a ese? Dice, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradice. Y más adelante dice, a los cuales es preciso tapar la boca. ¿Y cómo se hace eso? ¿Mandándolos a callar? No. ¿Cómo se hace? Hermanos, se hace leyendo una porción de la palabra de Dios y explicándola. Y cuando se ha dado la explicación, aquel tiene que callar la boca porque es tan evidente. Si eso es lo que dice la Biblia, tengo que callarme la boca. ¿Cuánta falta hace eso, verdad, hermanos? Y poder convencer con sana enseñanza al contumaz, de manera que los ancianos deben poder, y los que son maestros deben poder enseñar la palabra de Dios. Tienen que aprender. Pero he leído en Tito capítulo 2 acerca de las ancianas, las hermanas. En 1 Timoteo capítulo 2 dice, la mujer guarde silencio, no le permito enseñar ni ejercer dominio sobre el varón, de manera que en la reunión pública la hermana no puede enseñar. Y hay razones para eso. Quizás esta semana podremos observar esas razones, pero ella sí puede enseñar. Dice que debe enseñar a las más jóvenes a que sean reverentes, a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. De manera que las hermanas necesitan también estudiar la palabra de Dios, porque ellas tienen la responsabilidad de enseñar a otras hermanas. Mire, para nosotros los varones nos sería incómodo y sería imprudente hablar con una hermana joven y enseñarle a amar a su marido, a cuidar sus hijos. Sería imprudente. Pero con qué facilidad pudiera hacerlo una hermana. Pero para poder hacerlo, ella necesita conocer la palabra de Dios, porque no es asunto de decirle, mira hermana, usted debe hacer esto, porque a mí me resultó eso. Esa es una exhortación, pero aquí habla de enseñar. Este es el caso de una hermana que puede decirle, mira hermana, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en cuanto a Sara. Y dice que Sara, en 1 Pedro capítulo 3, llamaba a Abraham Señor. Ese es el respeto que Sara tenía por su marido. Y llama la atención, hermana. Esto solo podrá decirlo o enseñarlo una hermana que ha tenido ejercicio. Porque llama la atención que allí en 1 Pedro, la referencia que se hace de Sara es del momento cuando el ángel le dice a Abraham que ellos han de tener un hijo. Y Sara, detrás de la puerta,
Abraham no la estaba viendo, ni el ángel tampoco, visiblemente, físicamente. Ella estaba dentro de la casa y ella escuchó y ella se rió. Ese es el momento del cual habla Pedro cuando él habla allí en su primera carta. Eso nos hace entender, hermanos, que cuando Sara habló en su corazón aquel día, ella llamó a Abraham Señor. Esto no es asunto de que cara a cara le decía Señor, no. En su corazón, cuando ella habló, dentro de ella misma, llamó a Abraham Señor. Eso quiere decir que el respeto que ella le tenía no era fingido, era algo sincero de corazón. Y hermana, usted necesita estudiar su Biblia para poder enseñar a otras. Yo creo que Priscila era una hermana que estudiaba mucho su Biblia, porque un día llegó a la asamblea en Corinto un hermano llamado Apolos. Él era elocuente, era poderoso en palabras. Este Apolos era un hermano que se levantaba en la tribuna y todos quedaban con la boca abierta. Pero asombroso es pensar que un día la hermana Priscila habla con su esposo y le dice, mire, Aquila, ¿por qué no invitamos al hermano Apolos a almorzar? ¿Cómo no? Yo estoy suponiendo algunas cositas, ¿verdad? Ahí no dice que lo invitaron a almorzar, pero dice que aparte le enseñaron más perfectamente el camino del Señor, los dos. Ella tenía que saber su materia para que Apolos escuchara. Y él aceptó. ¿Por qué? Estaba hablando de la palabra de Dios. Sabía lo que estaba enseñando. Estaba explicando la razón por qué Apolos debía entender lo que él no conocía. Hermanos, hermanas, ¿quiénes deben enseñar? Todos debemos procurar enseñar. Pero debemos ser aptos para enseñar. Debemos procurar ahondar en la palabra de Dios. Llegó la hora. Perdonen que esta noche el culto ha sido un poco así, no sé si un poco pesado, pero agarrando cositas aquí y allá y sin mucha coherencia, pero el propósito que tengo es el siguiente, con la ayuda del Señor, por favor oren. Yo quisiera, en las noches que restan, si el Señor lo permite, agarrar algunas cosas, enseñanzas que tenemos y preguntarnos, ¿eso es así? Yo quisiera agarrar alguna de las prácticas que tenemos en las asambleas y preguntarnos, ¿eso es así? ¿Y por qué es así? Por ejemplo, yo no sé si voy a tocar esto, pero un ejemplo. ¿Por qué yo estoy aquí con un paltó? ¿Por qué? ¿Es capricho? ¿Es tradición? ¿O podemos encontrar en la palabra de Dios la razón por qué? Y poder enseñar. Los varones en la asamblea usamos paltó por esto y esto y esto. Por ejemplo, ¿por qué aquí no tenemos una banda? Nos ayudaría muchísimo en los himnos, hermanos, si tuviéramos aquí a alguien con una guitarra eléctrica y guiara los himnos y con el ritmo, ¿verdad? Y la velocidad adecuada y todos cantando al unísono, con esa música hermosa de trasfondo. ¿Y por qué no lo tenemos? Sabemos, hermanos, explicar por la palabra de Dios. No lo tenemos porque aquí dice por esto, esto y esto. No es verdad que hay muchas cosas así, hermanos, y las aceptamos porque siempre se ha hecho así, pero en verdad sabemos por qué. ¿Por qué ayer en la mañana aquí ustedes tuvieron un grupo de bancos atrás y un grupo de creyentes sentados allá y no les permitieron participar de la cena del Señor? ¿Quiénes se creen ustedes para no permitirles a ellos participar de los símbolos? ¿Eso es bíblico? Sí, hermanos, eso es bíblico, pero ¿por qué? ¿Sabemos por qué?
Eso es lo que queremos hacer. Hermanos, lo que nos espera es trabajar esta semana. No va a ser fácil. ¿Por qué es tan difícil, hermanos, que los creyentes muchas veces se interesen por doctrina? Porque hay que trabajar. Es fácil venir al culto y, por ejemplo, hablar del tema del noviazgo y todos nos sentamos cómodos en el banco y cruzamos los brazos y ansiosos de oír. Pero cuando se quiere enseñar doctrina, hay que estar pendiente y hay que ir analizando, hay que ir pensando, hay que trabajar. Hermanos, eso es lo que queremos hacer esta semana con la ayuda del Señor. Pero si lo hacemos, la asamblea será fortalecida. Cuando vengan vientos de doctrina contrarios, sabremos dónde estamos parados. Y tendremos firmeza y nadie nos va a mover. Nadie nos va a mover. Ese es el propósito, hermanos, de la enseñanza. Y es por eso que en la asamblea, cada semana en los estudios, debe haber enseñanza consecutiva de estas verdades básicas. Es por eso que debemos estudiar toda la Biblia, pero hay porciones que nos aplican más que otras. Ustedes recuerdan lo que dice Pedro en su segunda carta, capítulo 1, ¿no es? Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, indagaron e diligentemente inquirieron acerca de esta salvación, y se les reveló que no para ellos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han anunciado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Isaías hablaba acerca del Cristo que vendría y de la salvación que Dios daría a los gentiles, él indagaba, él inquiría, ¿de quién habla esto? ¿De qué se trata esto? Él quería saber, pero Dios le reveló, esto no tiene que ver contigo, tiene que ver con otro, y él nunca supo. Tuvo vislumbres, pero nunca supo con claridad. Pero ¿con qué claridad lo entendemos nosotros? Todo lo que tiene que ver con la iglesia ahora. ¿Por qué? Porque es para nosotros. ¿Y con qué confusión leemos Apocalipsis y Daniel y Ezequiel? ¿Verdad, hermanos? Y hay diferencias de opiniones y realmente no logramos entender esa profecía. ¿Por qué? A nosotros se nos revela que no para nosotros, sino para ellos, los de la tribulación y el milenio, se administran estas cosas y nunca lo vamos a entender bien. ¿Por qué? No es para nuestro tiempo. Pero hermanos, entonces yo pregunto, ¿por qué entonces no dedicamos mayor tiempo en los estudios bíblicos de las asambleas a los pasajes que son para nuestro tiempo? ¿Están entendiendo lo que quiero decir? Nosotros pasamos mucho tiempo estudiando pasajes, toda la palabra es inspirada, pero que no es para nosotros. Y dedicamos poco tiempo a los pasajes, los voy a enumerar, evangelios, hechos y epístolas, que sí son para nuestro tiempo y que podemos entender cabalmente. ¿Por qué? Porque son para nosotros. Qué lástima, aquellos profetas querían entender y no podían. Nosotros podemos entender y a veces no las estudiamos. Hermanos, el Señor nos ayude a entender la tremenda importancia de la enseñanza, de las doctrinas relacionadas con la asamblea, y que podamos tener ejercicio de trabajar y estudiar la palabra de Dios. Que el Señor bendiga su palabra.